Bien, hermanos, nuestro texto que acabamos de leer en esta mañana es una exhortación del apóstol Pablo a su discípulo, quien también es un ministro de la palabra, y le hace una rogativa, una exhortación, y esa rogativa es muy clara: predica la palabra. La cuestión, hermanos, aquí es: ¿qué es la palabra? ¿Qué creen a qué se refiere cuando le dice predica la palabra? ¿Predica qué? Predica a Jesús. Predica a Jesús. Pero, bueno, ¿qué más? ¿Hay alguien que piensa? Predica la palabra. ¿Qué palabra? La Biblia. La Biblia. ¿Tenían ellos ya la Biblia como la tenemos nosotros? ¿Pero tenían escritos? Sí. Y ellos lo consideraban, ciertos escritos lo consideraban ¿qué? La palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la palabra de Dios? Es algo muy importante, hermanos. ¿Qué es la Biblia? Bueno, nosotros en el contexto ahora, nosotros tenemos la palabra y tenemos un compendio más amplio de libros que fueron escritos después de esta exhortación, ¿verdad? Que nosotros consideramos la palabra de Dios. El tema de esta clase, hermanos, es ¿qué es la Biblia? Si alguno de ustedes tuviera en algún momento que defender su fe y pudiera usar solamente una cosa, una sola herramienta, ¿qué elegirían? ¿La tradición de su iglesia? ¿La experiencia vivida en su fe, sus experiencias religiosas, sus experiencias espirituales? ¿O usarían la confesión de fe de su iglesia? ¿O usarían la Biblia? La Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esa es una muy buena respuesta. Según lo que se responda a esta pregunta que parece simple, ¿qué es la Biblia? Según lo que respondas, así será tu vida cristiana. Hay una relación inquebrantable entre la respuesta a esta pregunta y tu cristianismo, la manera en que tú vives tu cristianismo. ¿Qué es la Biblia? Va a determinar la forma en que tú vives tu cristianismo. Hoy vamos a ver que la Biblia no es solamente un libro más, es el cimiento, lo que sostiene todo nuestro cristianismo, nuestra vida cristiana. Y si nos equivocamos aquí en qué es la Biblia, si nos equivocamos si no tenemos un buen fundamento, hermanos, todo el edificio se va a caer o va a estar desviado o va a ser un edificio frágil. Vamos a ver hoy 4 posturas que dan respuesta a esta pregunta tan importante. Vamos a ver qué dice el católico romano. Vamos a ver qué dice el evangélico, es decir, nosotros. Vamos a ver la postura liberal, los cristianos liberales o el pensamiento liberal. Vamos a ver también el pensamiento neo-ortodoxo. Todas estas posturas tienen teologías distintas y tienen teologías distintas, doctrinas distintas, porque parten de la diferencia de esta pregunta. Hay muchas doctrinas. ¿Y por qué hay doctrinas tan diferentes? Porque todo parte de que el fundamento es diferente. Entonces, cuando el fundamento es diferente, las doctrinas se dispersan en hacia diferentes lugares, distintas. Entonces, el objetivo de hoy es terminar esta clase y entender al menos 3 cosas, hermanos. ¿Por qué la Biblia? Número 1, ¿por qué la Biblia es la máxima autoridad para nosotros los cristianos? ¿Por qué? ¿Por qué ese libro es nuestra máxima autoridad? Segundo propósito, hermanos. El objetivo también va a ser que entendamos qué errores cometen otras posturas al rebajar la autoridad de la Biblia. Y tercero, vamos a ver cómo la Biblia nos conecta con la palabra encarnada que es Jesucristo. La Biblia define tu teología. Dime qué piensas de la Biblia
y te diré qué piensas de Dios. Dime qué piensas que es la Biblia y yo te voy a decir cuál es tu concepto que tú tienes de Dios. ¿Se da cuenta qué importante es? Básicamente las diferencias de doctrina, que existen en el cristianismo tienen como fundamento la opinión que se tiene sobre la Biblia. Esta opinión va a permear nuestra hermenéutica cuando nosotros nos acerquemos, el estudio que hagamos de la Biblia, va a permear la predicación, va a permear nuestra práctica cristiana. Lo que tú pienses de la Biblia va a afectar tu cosmovisión del mundo presente. Lo que tú pienses de la Biblia va a afectar tu visión de las cosas futuras, del futuro venidero. Y por supuesto va a afectar lo que tú pienses que es la iglesia. Y muchas otras cosas. Hay una pregunta entonces, es muy sencilla, pero que es demasiado relevante. ¿Cuál es la autoridad y el fundamento sobre el cual se edifica nuestra fe? Entonces, hermanos, esta pregunta es cuestión de autoridad, trata sobre la autoridad. ¿Qué es la Biblia? Nos va a definir quién es el que posee la autoridad sobre la verdad. Y vamos a verlo en esta mañana. Porque en la práctica, hermanos, nadie va a traicionar la opinión que tiene de la Biblia. Y eso es lo que vamos a mirar. Lo que creemos, como vivimos como cristianos, simplemente refleja el concepto que tenemos de la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a estudiar entonces primero. Vamos a meditar un poco primero en la posición católico-romana. El católico romano entiende que la Biblia es autoridad, pero no la autoridad máxima. Si tú le preguntas a un católico, le preguntas, ¿qué es la Biblia? La Biblia dice, no, pues la Biblia es la palabra de Dios y tiene autoridad, pero no es la autoridad máxima. Porque el católico romano, además de la Biblia, considera a la tradición, las tradiciones de la iglesia, encabezadas por el Papa, la iglesia encabezada por el Papa, como autoridad al lado de la Biblia. Entonces, aquí entonces nos damos cuenta que no es como nosotros, al igual que nosotros. Cuando ellos dicen que la Biblia es autoridad, ellos no están diciendo que es la máxima autoridad. Ellos están diciendo, sí tiene autoridad, pero la iglesia y el Papa, las tradiciones, también son al igual autoridad sobre nosotros. Ellos consideran tanto a la iglesia como la tradición la autoridad. De ahí que el católico romano entonces no crea necesario, hermanos, buscar toda su doctrina en la Biblia. Cuando tú le dices, es que, mira, aquí dice la palabra de Dios, y te dice, pues sí, pero también el Papa dice otra cosa. Entonces no te va a negar que esto sea palabra de Dios, pero en su mente el católico romano da la misma autoridad a la iglesia, al Papa, a la tradición. Por eso no ve necesario acudir a la Biblia para encontrar la verdad. ¿Ok? Entonces, esa es la posición, eso es algo de la posición católico-romana. Para entender la Biblia, interpretar la Biblia, según esta postura, se debe de recurrir a quienes ya han explicado la Biblia. Y son ellos, el magisterio, quienes tienen que determinar el verdadero sentido de la Biblia. No el miembro común de la iglesia, ¿no? Son ellos. El magisterio es el que nos va a decir qué es la verdad. Ellos son los que se acercan a la Biblia y ellos son los que
establecen lo que es la verdad. Miremos en sus propios términos, hermanos, lo que ellos creen según su propio catecismo de la Iglesia Católica. En el capítulo 2 de su catecismo, en el capítulo 2 llamado Dios al encuentro del hombre, en el resumen del artículo 1, la revelación de Dios dice esto: Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo, a quien ha establecido su alianza, con quien ha establecido su alianza para siempre. El Hijo es la palabra definitiva del Padre. ¿Estamos en desacuerdo con eso? No, ¿verdad? De manera que no habrá ya otra revelación después de Él. ¿Estamos en desacuerdo con eso? No. Ah, qué bien, entonces. Bueno, vea lo que dice en el resumen del artículo 2, en la parte de la transmisión de la revelación divina, dice en el 97, en el artículo 97, dice: la tradición y las sagradas escrituras constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios. Ah, pero como que ya no cuadra con lo primero, ¿verdad? Ahora está diciendo que la tradición de la iglesia y las sagradas escrituras, ahí está contenida la palabra de Dios, la verdad. Ya no solamente, como había dicho anterior, ¿verdad? Que en la palabra definitiva. No. Dice, de manera que en la cual, sigue diciendo, como en un espejo, la iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas. ¿Dónde contempla la iglesia a Dios? Según lo que dice, en ese depósito sagrado que está constituido por las sagradas escrituras y la tradición. Contemplo a Dios no solamente en la Biblia, sino en la tradición. Nosotros como pueblo peregrinante, como iglesia peregrinante, contemplamos a Dios tanto en la tradición como en la Biblia. Luego dice en el artículo 100, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. Entonces, ¿quiénes tienen poder para interpretar la palabra de Dios? El católico común, no. Ellos tienen que escuchar lo que el magisterio, el Papa y los obispos transmitan a la iglesia. Entonces, si es cuestión de autoridad, ¿cuál es la máxima autoridad? Si ellos dicen las sagradas escrituras y el magisterio encabezado por el Papa y sus obispos, si hay dos autoridades, según sus propias declaraciones o confesión, en el catecismo, sus confesiones, ¿quién de esas dos es la máxima autoridad? ¿Quién está sobre quién? El Papa está por encima de la escritura, el magisterio está por encima de la escritura, porque ellos determinan qué dice y cómo se interpreta la escritura. En el resumen del artículo 3 de las Sagradas Escrituras leemos en el inciso 135, las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios y en cuanto inspirada es realmente palabra de Dios. ¿Todo bien? Versículo 38. La iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Ok, todo parece que le dan autoridad a la Escritura, pero ya vimos que es la iglesia encabezada por el magisterio quien define qué es la palabra de Dios. Entonces, como ya hemos visto, aquí hay dos autoridades. ¿Cuáles son? Las tradiciones y las escrituras. ¿Cuál es la máxima autoridad entre esas dos autoridades? La iglesia, el Papa. Podemos aprender más de esto en el famoso concilio de Trento, hermanos. Déjame ver.
en una sesión celebrada el 8 de abril de 1546 en el Concilio de Trento, se decretó sobre la edición y el uso de las Sagradas Escrituras lo siguiente. Ahí la iglesia romana dijo, el mismo Sacrosanto Concilio decreta además, con el fin de contender los ingenios insolentes, o sea que había algunos insolentes que se atrevían a pensar diferente de qué era la palabra de Dios. Entonces aquí ellos están decretando esto, que ninguno confiado en su propia sabiduría se atreva a interpretar la misma Sagrada Escritura en cosas pertenecientes a la fe y a las costumbres que miran a la propagación de la doctrina cristiana, violentando la Sagrada Escritura para apoyar sus dictámenes contra el sentido que le ha dado y da la Santa Madre Iglesia, a la que exclusivamente toca determinar el verdadero sentido e interpretación de las sagradas letras, ni tampoco contra el unánime consentimiento de los santos padres. Okay. No hay mucho que explicar aquí, ¿verdad? Es claro cómo está exaltando la autoridad de la iglesia sobre la escritura. La iglesia es la que tiene la autoridad y no las escrituras. Decreto sobre las Sagradas Escrituras en este mismo Concilio de Trento. La fuente de toda verdad conducente a nuestra salvación y reglas de costumbres están contenidas en los libros escritos y en las tradiciones no escritas. La fuente de toda verdad está ¿dónde? En la palabra de Dios, en los libros escritos, pero dice, y en las tradiciones no escritas. Ok. Las mencionadas tradiciones pertenecientes a la fe y a las costumbres deben ser tratadas como que fueron dictadas verbalmente por Jesucristo. Las tradiciones de la iglesia, dice aquí, deben de ser tratadas como si fueran dictadas verbalmente por Jesucristo o por el Espíritu Santo y conservadas perpetuamente sin interrupción en la iglesia católica. ¿Da cuenta cómo es claro aquí que se trata aquí a las tradiciones como si fueran palabra de Dios, como si fueran, dice ahí, directamente haber sido pronunciadas por Jesucristo? Cuando el Papa hable, entonces, y promulgue nuevas tradiciones, como ha venido haciendo a lo largo de los siglos, añadiendo nuevas tradiciones a la iglesia, eso será tomado como si Cristo mismo las hubiese dicho con su boca. Ahora, si yo no puedo interpretar la Biblia sin el Papa, ¿quién me asegura que el Papa no se equivoca? ¿Quién puede asegurarme eso? Pues nadie. Entonces vamos a ver que hay algunos errores fundamentales. Errores fundamentales en este concepto católico romano sobre la Biblia. Ya lo hemos visto. Primero, a la Biblia se le añade la revelación única. Se le añade la revelación única de la palabra de Dios, la tradición oral. Entonces están añadiendo y eso es un error. Esto sin ninguna garantía más que las preferencias de los líderes de Roma. Así entonces, cada nueva doctrina que se ha dado en un momento específico de la historia se convierte en revelación. Recuerda, vimos al principio en una de sus declaraciones que decía, ya no hay más revelación que la que nos ha sido dada. Bueno, pues, pero cada vez que la iglesia añade una nueva tradición, está añadiendo nueva revelación, porque es Dios hablando y añadiendo más revelación. Y eso es un error. Segundo error.
somete la Biblia a la iglesia en lugar de al inverso. La iglesia se debe someter a la Biblia y no la Biblia subyugarse a la iglesia. Encontramos que en el catolicismo, en teoría, pone en igual a las tradiciones de la iglesia, en teoría están con la misma autoridad. Eso es en teoría, porque ya hemos visto en la práctica la Biblia queda subyugada, ¿verdad? Entonces, si la Biblia queda subyugada, ¿quién es el canon? ¿Saben qué es el canon? La palabra canon. ¿Qué significa la palabra canon, hermano? Verdadero, más literal. ¿Qué significa canon? Regla. La regla de medida. Entonces, la regla con que se mide lo que es verdadero, el canon, es la iglesia, no la palabra de Dios. Y tercer error, todo eso lleva a la conformación entonces de nuevas doctrinas. Como ya hemos visto, en teoría ellos dicen que no hay más revelación, pero en la práctica vemos que van añadiendo nueva revelación a través de los decretos del Papa. Así ellos van estableciendo nuevas doctrinas y enseñanzas con el tiempo, muchas. Un ejemplo clásico de ello es lo que tiene que ver con la exaltación de María. Uno ve a la Iglesia Católica en estos tiempos y piensa que la Iglesia Católica siempre veneró a María. Y no es así. No es así. La bula papal para esto fue en 1950. 1950. ¿Hace cuántos años? 70 y pico, ¿verdad? De años. No fue. Hasta entonces se estableció como palabra dicha por el mismo Jesucristo, como leímos ahorita, ¿no? La bula papal fue el 1 de noviembre de 1950 en el Concilio Vaticano II. Tomando en cuenta, dice esta bula, tomando en cuenta los testimonios de la liturgia, es decir, lo que ha ocurrido en nuestras iglesias mientras hacemos la misa, tomando en cuenta los testimonios de la liturgia, la creencia de los fieles, nuestras experiencias en la misa, lo que los fieles creen, guiados por sus pastores, los testimonios de los padres y doctores de la iglesia y por el consenso de los obispos del mundo como magisterio viviente, es decir, como canon viviente, se declara el dogma de la fe católica en este sentido: para aumento de la gloria de la misma augusta Madre y gozo y regocijo de toda la iglesia por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y nuestra proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplió el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Así como Cristo fue exaltado, María también ha sido exaltada. Entonces, ¿esto cuándo ocurrió? 1950, más revelación. No lo sabíamos, la iglesia nunca tuvo ese conocimiento, pero la Iglesia Católica añade más verdad a la revelación de Dios por medio del magisterio y entrega esta verdad a la iglesia. Bueno, vamos a ver la siguiente posición. ¿Qué es la Biblia para los liberales? Existe una segunda posición que es la posición liberal. La teología liberal surge en Alemania alrededor entre el 1800 y el 1900 aproximadamente.
¿Por qué surge este nuevo movimiento? Bueno, surge como una reacción a la ortodoxia confesional. Recuerden, para el 1800, 1900 habíamos pasado de una iglesia católica romana definida con dogmas, con confesiones, y luego viene el protestantismo, y también los protestantes crean sus confesiones de fe, lo que consideran que es la Biblia y las doctrinas, pero viene ahora un movimiento que quiere liberarse de de esa ortodoxia. ¿Saben qué es la palabra ortodoxia? A lo mejor me estoy... Ortodoxia, ¿qué les da idea? ¿Cómo? Ortodoxia. Ortodoxia, la ortodoxia, cuando alguien tú eres muy ortodoxo, es como tú eres muy cuadrado, no te sales del librito. Ortodoxia, tú eres muy cuadrado. Entonces, la religión era ortodoxa en el sentido, por ejemplo, la católica romana era ortodoxa en el sentido de que ellos se apegaban a lo que a sus maneras, a sus formas, o a los decretos que la iglesia había dado. Y los protestantes, al igual, eran ortodoxos, crearon sus confesiones de fe y vivían su vida espiritual de acuerdo a esas confesiones de fe. La iglesia era ortodoxa hasta esos días, hasta el 1800, podemos decirlo así. La iglesia existente, tanto católica romana como protestante, era ortodoxa. Se apegaba a la palabra de Dios o a lo que consideraban que era la palabra de Dios. ¿No? Bueno, ahora viene este nuevo movimiento liberal que quiere deshacerse de esto y quiere rescatar a la iglesia, porque ellos piensan que la iglesia quedó atada a los dogmas confesionales. Ellos miran a la iglesia y ven una iglesia apagada, ven a una iglesia que no tiene influencia en la sociedad, no está de acuerdo al modernismo que estaba empezando a surgir, a las nuevas ideas liberales que estaban surgiendo, y ellos quieren rescatar a la iglesia de todos esos dogmas. Querían darle al cristianismo una imagen moderna y situar a la iglesia, como les estaba comentando, dentro de la cultura, para que la iglesia ya no se viera como algo muerto, como algo muerto. Sus principales bases de este movimiento fueron promover la razón, el progreso, el idealismo y el subjetivismo. La razón, es decir, poner a la mente del hombre como el juez supremo que va a decidir qué partes de la Biblia son verdad y cuáles de las partes de la Biblia deben rechazarse. El progreso, enseñando ellos o viendo ellos que la religión evoluciona juntamente como evoluciona el hombre. Ellos decían, miren, como son liberales y son racionalistas, ellos contemplan a la humanidad y decían, en el principio la humanidad era politeísta, muchos dioses, pero conforme ha ido avanzando la humanidad, ahora la humanidad es monoteísta, y eso se ha dado de acuerdo al avance que la humanidad ha tenido. Pero ellos pues miran una Biblia con errores y luego promueven el idealismo. Como el cristianismo para ellos no es una verdad histórica objetiva, el cristianismo se vuelve entonces solamente un sistema ético que ayuda al avance de la humanidad. Eso de dioses, de muchos dioses, al principio nuestros antepasados pues eran politeístas y eso hacía que hubiera dioses para lo bueno y para lo malo. Y hasta se podía
se adoraba a dioses inmorales, ¿verdad? De la sexualidad, de la fertilidad y todos esos dioses para mal se adoraba, y eso no. Pero todo eso, conforme el humano fue avanzando, se fue deshaciendo de ellos para llegar a la creencia de un solo Dios, donde ese solo Dios nos provee un sistema ético, moral, para la mejora de nuestra humanidad. Pero eso está relacionado con el progreso del avance. Entonces su visión se vuelve idealista, diciendo, como humanidad vamos mejorando, y conforme vamos mejorando, entonces la religión también debe de ir cambiando. El subjetivismo, ¿de qué se trata este término? Bueno, el subjetivismo es como decir, no importa lo que la Biblia dijo originalmente, como todo es subjetivo, no importa lo que la Biblia diga, sino lo que yo siento cuando leo la Biblia. Y lo que yo siento, al acercarme a la palabra de Dios, no voy a decir porque ellos no creen que sea palabra de Dios, literal. Lo que yo siento al leer la Biblia puede ser diferente a lo que siente ella, porque todo es subjetivo. Es subjetivo, ¿no? Entonces, si yo leo un texto, cada uno lo puede sentir e interpretar de diferente manera. Entonces, esto es lo que ellos promovían. Y que todavía está, hermanos, dentro de mucho del cristianismo está todo esto. Entonces, la inspiración aquí deja de ser lo que Dios habló y pasa a ser lo que la Biblia nos inspira. No importa lo que Dios habló, lo que importa para el liberal es lo que la Biblia te inspira, te da a ti, que puede ser diferente al de enseguida. La verdad, entonces, hermanos, ¿qué ocurre con la verdad? ¿Podemos llegar a la verdad de esa manera? No, hermanos, porque por lo que para ti es una cosa, para el otro es otra cosa, ¿verdad? Exacto. Todos tienen razón y todos están equivocados, porque la verdad se vuelve relativa a mi experiencia. Y si estamos diciendo, hermanos, que el tema principal es autoridad, ¿la Biblia sigue teniendo autoridad ahí? ¿Quién tiene autoridad? El hombre, la experiencia. Ok, muy bien, estamos entendiendo. Vamos bien. Ellos pretendían, entonces les decía ahorita, un cristianismo libre de todo límite impuesto de doctrinas y de dogmas teológicos, que hasta el día de hoy muchos cristianos buscan eso. Buscan la libertad, buscan esa libertad de dogmas teológicos, de doctrinas, verdades centrales, sólidas. Esto es así y no hay manera de que sea de otra forma. Quieren libertad, quieren libertar a la iglesia de todos esos dogmas y volverlo subjetivo. No importa lo que el texto diga ahí. Yo leí este texto y Dios me habló y me dijo, me hizo sentir que este texto significaba esto. Eso, hermanos, es subjetivismo, es razón. Ujú. Ujú.
hubo un tiempo, hermanos, en que había un libro que se llamaba, o eran libros que salían mensuales. Y bueno, yo tenía la librería, ¿no? Y ahí llegaban y los procuraban. Y yo mismo, nosotros mismos en mi casa como familia, llevábamos como estudio esos libros. Se llamaban Tiempos con Dios. Y esos libros pues traían un pasaje de la Biblia y traían un espacio a los lados para que tú al leer ese texto que estaba ahí, tú pusieras ahí todo lo que esos textos significaba para ti. Entonces, en propósito parece bueno y noble, ¿no? O sea, bueno, tener un tiempo de meditación en la palabra, pero resultaba que al ver tú esos libros ya llenos con todos los apuntes, ¿verdad? De que estaba lleno, hermanos, de cosas como estas, acercándonos al texto y tratando de qué significa para mí ese texto, qué es lo que me hace sentir en ese momento ese texto. Y qué Dios me dijo a mí de ese texto, no es qué Dios dijo en ese texto, sino lo que a mí me hace sentir. Entonces, eso es subjetivismo. Eso es subjetivismo, y hermanos, y eso no es algo nuevo, como les digo. Fue una idea que se empezó a propagar dentro del cristianismo desde los 1800. Acerquémonos a la Biblia a ver qué nos hace sentir, a ver qué nos hace sentir a nosotros, y dejemos a un lado los dogmas de decir, Dios dijo esto. Esto era lo que quería decir, como decía ahorita nuestro hermano, sobre los niños, sobre el asunto del texto de Moisés siendo salvado, ¿no? En medio de la canasta. Dios quiso mostrarnos que Él tiene un plan de redención, que Él estaba ejecutando su plan soberano guardándolo a Él para después salvar a su pueblo, que Él fuera un profeta y después salvar a su pueblo y mostrarnos que así como Moisés vendría el Cristo Redentor, ¿verdad? Entonces, eso es la verdad del texto, no lo que me hizo sentir a mí. Ok. Bueno, les decía acerca de los orígenes de este movimiento. No fue un pagano quien lo inventó, no, fue un teólogo, filósofo alemán llamado Friedrich Daniels, es decir, un teólogo, alguien que se acercaba a las escrituras. Y aunque el liberalismo, hermano, se atribuye a él como el padre fundador, pues producto de algo más grande, algo que surgió, un movimiento más grande que se llamaba el alto critismo o la alta investigación. Un movimiento, hermanos, que repudiaba la inspiración de las escrituras. No podemos afirmar que las escrituras fueron inspiradas por Dios, exhaladas por la boca de Dios, porque tendríamos que sujetarnos a cada palabra como verdad. Entonces, este movimiento de liberalismo predica, por ejemplo, entre otras cosas, que también se ha infiltrado mucho en las iglesias, que es el evangelismo social, cuya premisa es: Dios es Padre de todos. Dios es Padre de todos, y por lo tanto procuremos la hermandad de todos los hombres. ¿Parece algo noble? Por supuesto que sí. Parece algo que es sensible, que está de acuerdo al amor, a la misericordia. Parece que ese tipo de evangelismo social está de acuerdo con todo eso, sí, pero hermanos, eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio, y que tenemos que tener cuidado con eso, porque aún dentro de nosotros podemos ser influenciados por eso. Era una época, hermanos, donde surgió esto en el 1800, 1900, una época de avances, recordemos, ubiquémonos, o sea, en esa época las ciencias estaban surgiendo, y no solamente las ciencias como las ciencias en la medicina o en tecnologías, hermanos, no pensemos en las ciencias como otras ciencias también, como las ciencias históricas,
la filosofía, las ciencias de la lingüística, muchas técnicas, ¿verdad?, que empezaron a surgir en esos tiempos. Y ellos dijeron, tomemos todo esto nuevo, toda esta evolución hasta donde hemos estado llegando. Ya no somos los mismos que hace 1000 años. Ahora tenemos más herramientas. Usemos estas herramientas para poner a la Biblia debajo del microscopio y estudiarla. Usemos la historia, usemos la lingüística, usemos el uso de la razón y estudiemos la Biblia. Hermanos, esto está bien, estudiar la Biblia, ¿sí? Hermanos, la Biblia nos estudia a nosotros, al hombre, lo descubre y lo exhibe al hombre, y no al revés. No es el hombre quien se pone a examinar la Biblia y a descartar y afirmar qué es lo que está bien como verdad, es al revés. Bueno, esto es el trabajo de los teólogos liberales. Tomar la Biblia como un objeto de estudio usando todos esos recursos, cuando debe de ser totalmente lo contrario. Ok, hasta aquí hemos visto dos posturas. El católico romano, él se pone sobre la Biblia, y el teólogo liberal. Y hermanos, de nuevo aquí vemos que la Biblia queda subordinada a la razón, a los sentimientos del hombre, ¿ok? Principios básicos del liberalismo, creo que son 3, no sé si estén ahí. Sí. La Biblia debe de ser tratada como cualquier otro libro, dice el liberal. Se le pueden aplicar las mismas reglas de estudio que cuando estudiamos cualquier otro libro antiguo. Segundo principio, todo lo sobrenatural debe de ser rechazado. Los milagros, como lo decíamos la semana pasada, ¿no? Una persona que no acepta los milagros y que va a hacer uso de la razón, cuando lea los milagros en la Biblia, los va a interpretar de acuerdo a hechos naturales, fenómenos naturales, ¿no? Pero todo lo demás, por ejemplo, no solamente que el mar se abrió en dos o que se multiplicaron los panes, no. Otras cosas, hermanos, que son sobrenaturales, que no son físicas. Por ejemplo, el pecado. El pecado no es un concepto material, ¿verdad? La Biblia habla de pecado. Entonces, esas cosas hay que desecharlas. La expiación, la doble naturaleza de Cristo, la resurrección de los muertos. Todas esas cosas un teólogo liberal las rechaza, las va a rechazar y va a reinterpretar el cristianismo. Y va a ser un trabajo, esta palabra se me enreda la lengua, el liberal va a hacer un trabajo de desmitologización de la Biblia. Le va a quitar todos los mitos que tiene la Biblia. Ese es el trabajo del teólogo liberal. Va a quitarle todos aquellos asuntos que según él son erróneos, ficticios o culturales que la Biblia tiene, y lo va a hacer para que una vez ya quitado todo eso, entonces sí la vamos a poder entender mejor. Otro principio de la teología liberal, bueno, o es más bien las consecuencias, va a ser que la Biblia va a quedar libre. Entonces, si quitamos todo lo místico, todo lo milagroso, todo lo que no se puede comprender con la razón, entonces la Biblia ya va a quedar libre para podernos inspirar e incluso suscitar unas experiencias religiosas más edificantes. Pongamos atención entonces cuando escuchan algunos predicadores que tienen estos tintes, cuyo objetivo al presentar el texto
no es explicar el texto, sino suscitar experiencias religiosas que nos sean más edificantes que la palabra de Dios. De nuevo, hermanos, esto no es algo novedoso. Esto es algo que ha llegado al cristianismo desde hace ya mucho tiempo. Teólogos que reducen, y esto es importante porque ellos no lo ven como reducir, lo ven como aumentar, que reducen la experiencia religiosa a un mero sentimiento, a los meros sentimientos. Un teólogo liberal te va a decir que lo que él está haciendo a través de la exposición de su mensaje o la transmisión de sus ideas es que tú puedas tener una experiencia espiritual más edificante que la que el texto por sí mismo te puede dar. Esto es sin duda, hermanos, atractivo, ¿verdad? Para cuando alguien escucha decir, oh, ¿qué? Porque a todos nos gusta sentir cosas, experimentar cosas. Pero esta es la fuente, hermanos, de estas actividades, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar al tercero. La posición neortodoxa. Si dijimos ahorita que había un tiempo donde la iglesia se vio ortodoxa, que con sus creencias definidas, plasmadas, claras, sistemáticas, su teología bien definida y todo, y que por mucho tiempo fue así. Y después vienen los liberales y desechan todo eso porque lo vieron como muerto, lo vieron como que no edificaba, como que no era de acuerdo a todo el progreso de la humanidad, y querían ver esa iglesia libre, esa iglesia viva. Ahora llegamos, hermano, a la posición neortodoxa. Neo es nuevo. Nuevos ortodoxos. Esta, hermanos, posición llega a nosotros, llega a la humanidad, se presenta ante la humanidad como una reacción a las posturas extremas del liberalismo, de lo que acabamos de ver, el liberalismo. Hay algunos que dijeron, no, o sea, esto está muy subjetivo todo, o sea, ¿cómo vamos a llegar no puede? Vio que el liberalismo era algo que no estaba llegando a nada bueno, y entonces volvamos a la ortodoxia, volvámonos, porque el resultado del liberalismo no ha sido bueno. Volvamos a la ortodoxia, por eso se llama nuevos ortodoxos, nueva ortodoxia. Y el punto de quiebre, hermanos, para el surgimiento de esta nueva posición es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, hermanos, fue lo que comenzó a desquebrajar todas las ideas del liberalismo, ese idealismo de que como humanidad vamos mejorando, de que como humanidad vamos increciendo hacia una mejor moralidad, hacia una mejor comprensión y cercanía con lo divino a través de nuestras experiencias, a través de los subjetivos, a la hermandad de todos los hombres, Dios como Padre de todos, y todos somos hermanos de todos, hermano. Pues vino la guerra mundial y demostró que el ser humano no va creciendo. No es así. Eso de que el hombre va evolucionando para bien, hermano, sin una ley moral objetiva, fracasó. Bueno, y la neortodoxia volvió, hermanos, a rescatar muchas doctrinas que se habían perdido en el liberalismo, como la doctrina de la depravación total del hombre. Como decíamos, el liberal no cree o no tiene un concepto definido, claro del pecado. Entonces, doctrinas como la depravación total del hombre fueron desechadas por los liberales, pero los neortodoxos volvieron y trajeron
esas doctrinas tan importantes, doctrinas como la soberanía de Dios. ¿Por qué ocurren todas estas cosas? Bueno, Dios es soberano. Y rescataron doctrinas muy importantes, pero en general siguieron creyendo en teorías liberales. Hay que advertir, hermanos, que el neoortodoxo es una persona que ha elaborado un lenguaje muy similar al ortodoxo, pero el significado que le da a las palabras es muy distinto a los que somos ortodoxos de verdad. Por consiguiente, toma la siguiente postura frente a la Biblia. Primero, la Biblia es el instrumento por el que Dios habla al hombre. Nosotros decimos, oye, pues yo también afirmo eso. Pero lo que ellos entienden de esa frase es muy distinto a lo que nosotros creemos. La Biblia es el instrumento por el cual Dios le habla al hombre, pero en sí misma la Biblia es algo sin vida y sin significado redentor. Contiene mucho de humano y tiene muchos errores, por lo cual la Biblia tiene que volverse palabra de Dios. No es palabra de Dios, sino que la Biblia tiene el potencial de volverse palabra de Dios. Entonces, hermano, la revelación especial ya no es algo objetivo. Algo que se puede volver palabra de Dios no es algo objetivo. Es algo que se va a producir. Eso se va a volver palabra de Dios ¿cuándo? Esto tiene muchos errores, dice el neoortodoxo. Ellos dicen, esta es la manera en que Dios se comunica al hombre, pero tiene errores, tiene muchas cosas que no tiene ningún significado redentor. Entonces, pero se puede volver palabra de Dios. ¿Cuándo? Si Dios interviene y hace que por su Espíritu Santo tú experimentes algo de esto como real y verdadero en tu vida, entonces se volvió palabra de Dios para ti. ¿Se da cuenta qué sutil y qué peligroso es eso? Esa revelación especial divina de Dios solamente se logra una vez que se produce un encuentro del hombre con Dios. Y solamente cuando hay ese encuentro es que la Biblia se vuelve palabra de Dios. Por ejemplo, aquí en la Biblia está narrada la vida de un hombre llamado Jesús. Y ellos ven en la Biblia a un Jesús histórico. Pero ese Jesús histórico no hizo esos milagros ni resucitó de entre los muertos. Alguien lo escribió para tratarnos de comunicar un mensaje de esperanza, pero no es palabra de Dios. Y cuando tú leas eso y veas al Cristo histórico, realmente no creas que hizo todo eso, sino simplemente es una inspiración para que tú tengas esperanza. Y si Dios te ilumina y te hace producir esperanza, entonces eso se volvió palabra de Dios. No sé si me entiendan. Por ejemplo, un pastor neortodoxo puede pararse en un púlpito y decirles esto: hermanos, Jesús fue un hombre que vivió en Palestina, predicó sobre el amor y murió crucificado por Roma. La ciencia y la historia nos dicen que no se pudieron realizar esos milagros y que no resucitó literalmente entre los muertos. Pero el Cristo de la fe es diferente. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, al leer este relato de la resurrección, aunque sea un mito, ese Cristo resucita en tu corazón. Y en ese momento, ese pasaje se vuelve palabra de Dios para ti y te da esperanza. ¿Se da cuenta cómo
Como ellos ven la palabra de Dios, dicen que este es un mensaje de Dios, pero que tiene errores, pero que en esos errores hay que quitarle los mitos, le quitamos los mitos y nos damos cuenta que el neortodoxo es un liberal. Es un liberal que ha adquirido ha pulido su lenguaje nomás para parecerse ortodoxo, pero realmente no lo es. ¿Qué ocurre entonces, hermanos, con esto? La Biblia va a quedar condicionada de nuevo a la experiencia subjetiva del hombre. Pero en sí la Biblia no es la revelación de Dios infalible como lo es. Está siendo vista como un libro de experiencias religiosas que tiene errores y contradicciones, al igual que los liberales. Pero la palabra de Dios, que ellos dicen, esto es la palabra de Dios, sí lo es, pero no lo es desde el inicio. Esto es palabra de Dios. Si Dios te influye un mensaje positivo a tu vida, o sea, se vuelve palabra de Dios. La experiencia previa, en este punto, la experiencia previa es lo que convierte a la Biblia como palabra de Dios. Si no hay experiencia, entonces no es palabra de Dios. Es un libro como todos los demás. Y vemos entonces aquí de nuevo que es la comunidad de la fe, a través de sus experiencias que ellos van teniendo lugar, lo que van a hacer que este libro se vuelva la revelación. Entonces, si la comunidad de fe, la iglesia, tiene ciertas experiencias, aunque no estén avaladas por la Escritura, esas experiencias se vuelven palabra de Dios. Nuevamente aquí tenemos un ataque a lo que es la Biblia, ¿verdad? El hombre de nuevo poniéndose como canon. Es como si fuera una radio apagada, hermanos. Imagínense ustedes que tienen, así lo ven, la Biblia como si fuera una radio que está apagada. Imaginen que ustedes tienen una radio vieja en su casa. Esta radio tiene el potencial, tiene la capacidad de transmitir el mensaje del presidente de la nación. Pero mientras está apagada, eso solamente es una caja con cables. No tiene vida ni transmite nada. Eso es lo que dice los neortodoxos acerca de la Biblia. Es un libro como cualquier otro, no tiene utilidad, no tiene nada, incluso tiene errores, pero tiene mucha capacidad, tiene mucho potencial. Ok, así hermanos, la Biblia en sí misma dicen está apagada. Es solo papel y tinta, tiene errores, tiene contradicciones, pero en sí sola no es palabra de Dios, ni te puede salvar. La radio se tiene que encender. El hombre tiene que tener un encuentro con Dios y dicen solamente en ese momento que el Espíritu Santo te da una experiencia, un encuentro, ahí esa radio se enciende y la Biblia se vuelve palabra de Dios para ti. ¿Cuál es el problema? Y si nosotros somos neortodoxos y no ortodoxos, y a veces cuidado, hermanos, porque somos tentados muchas veces, comenzando desde el que está aquí arriba, yo, a ser neortodoxos en la práctica. ¿Qué pasa si Dios no enciende tu radio ese día? Y si no sientes nada cuando lees Juan 3:16, si no sientes nada, la radio está apagada, deja de ser palabra de Dios para ti. Deja de ser palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, está por encima de todos nuestros sentimientos, de todos nuestros razonamientos, sentimientos, experiencias, emociones. Ok. Brevemente, hermanos, ahí está un cuadro comparativo
para repasar rápido. El católico romano dice que la Biblia es autoridad, pero junto a las tradiciones el magisterio. ¿Okay? ¿Quién tiene la autoridad ahí? La iglesia. El liberal dice que la Biblia es un libro humano como cualquier otro. ¿Quién tiene la autoridad final? La razón del hombre. El neortodoxo dice que la Biblia se vuelve palabra de Dios cuando Dios me habla a mí. Entonces, ¿quién se vuelve la autoridad final? La experiencia, la subjetividad. Y ahora, hermanos, pues es necesario ver la posición evangélica. Posición evangélica, donde ¿qué decimos de la Biblia? Que la Biblia es la única regla infalible y suficiente, hermanos. ¿Y quién tiene la autoridad? Solo la Biblia. La posición evangélica, bueno, hermanos, yo voy a recurrir a lo que está ya expresado en nuestra confesión de fe en el capítulo 1, que les quiero pedir de tarea, hermanos, que como ejercicio pedagógico para esta clase traigamos transcrito todo el capítulo 1 de la confesión de fe. Y se los voy a revisar. Todo el capítulo 1 de la confesión de fe, que es lo que vamos a estar estudiando en las próximas clases. ¿Mande? Si quieren los textos o si quieren poner las citas, pero con que lo transcriban los párrafos está bien. Capítulo 1 dice la posición evangélica: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento. De todo, hermanos, no nomás el religioso. ¿Qué es el hombre, hermanos? La palabra de Dios. ¿Qué es la creación? La palabra de Dios tiene la respuesta. Todo conocimiento, hermano, está contenido en las Sagradas Escrituras. Fe, cuestiones de la fe, por supuesto, y obediencias salvadoras, de cómo ser salvos. Todos ellos, los 39 y 27 libros, fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida. La Biblia, la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, quien es el autor de ella. Por lo tanto, debe de ser recibida porque es palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? Eso es lo que creemos que es la Biblia. Esa es la ortodoxia cristiana. Eso es lo que todo cristiano ortodoxo que se apega a lo que la Biblia declara, cree. Por supuesto, hermanos, que todo esto resurge en la época de la Reforma y se plasma en la teología reformada protestante, que sostuvo la posición, hermanos, de solo Escritura, respondiendo a la cautividad que tenía la Iglesia Católica Romana, cautivando la verdad, restringiéndola y no soltándola, no otorgándola al pueblo, sino prohibiéndole al pueblo que la conociera, diciendo solamente el Papa y el Magisterio pueden decirnos, acercarse a la Escritura y a interpretarla. No, hermano, la teología reformada sostuvo este estandarte de solo Escritura. La Biblia es el canon, la Biblia es el fundamento, la Biblia es la autoridad máxima. Todo lo demás debe de estar edificado sobre ella y debe de estar bajo su autoridad. Y hermanos, si la experiencia, la historia nos ha mostrado que cada vez que se quita este estandarte de sola Escritura, la historia nos ha demostrado las desviaciones y las caídas que ha tenido la iglesia, las apostasías en las que ha caído. El cristianismo, hermanos, es una religión revelada donde la palabra de Dios es la comunicación de Dios hacia el hombre. De acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios ha tomado dos formas: encarnada y verbal. Y todas las criaturas deben inclinarse ante su palabra. La palabra encarnada. En ocasiones, hermanos, igualamos la palabra de Dios y decimos, ¿qué es la palabra de Dios? Es esto.
Pero la Biblia nos dice, es más que esto. ¿Qué es? Es Cristo. Es Cristo. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Bueno, es el texto, y es la palabra encarnada, es Cristo. Primera de Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que cuando pensamos en la palabra de Dios, hermanos, debemos de pensar también en la palabra de Dios hecha carne, que es Jesucristo. Dice la Escritura que Jesucristo es la preeminente comunicación, la preeminente expresión de Dios mismo hacia el hombre. Dios nos dio su palabra, pero Dios nos dio como muestra máxima de esa comunicación, de esa revelación que Dios quiere dársela al hombre, la presentó a través de ¿qué? Del verbo encarnado, de Cristo. Primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Cristo es la palabra de Dios. Apocalipsis 19:13, estaba vestidos de una ropa teñida de sangre. En esa visión del cielo, Juan ve a uno que estaba ahí con una ropa teñida de sangre, dice, y su nombre era el verbo de Dios, el logos, la palabra de Dios. Así que, hermanos, la teología no solo es conocer acerca de Dios, sino conocerlo por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo que queremos conocer la verdad. Fue la clase pasada. ¿Podemos conocer la verdad? En medio de este mundo subjetivo, de racionalista, liberal, donde cada quien piensa como quiere y define lo que es bueno y malo, correcto e incorrecto, ¿podemos acaso llegar a conocer la verdad? Sí. ¿Por medio de quién? De su palabra. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. El que quiera tener conocimiento de la verdad tiene que conocer a Jesucristo. Porque Él es la expresión máxima de la comunicación que Dios quiere darle al hombre. Así, hermanos, en el cristianismo, Cristo restablece en nosotros la verdad. Nadie puede llegar a tener un conocimiento de la verdad sin Jesucristo. Todo lo que Cristo hizo y fue durante todo su ministerio terrenal, tuvo el objeto de revelarnos la verdad acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, de nuestra condición y acerca de todo el orden creado, el propósito de toda la creación. En Cristo podemos ver el mensaje de Dios para nosotros. Somos pecadores, solamente uno es bueno, solamente ese hombre que está narrado en los evangelios, este hombre es distinto a toda la raza humana, sin pecado, pero también es igual a nosotros. Sufrió, lloró, semejante a nosotros y distinto a nosotros a la vez. La mente del cristiano, hermano, a través de Cristo recupera su función correcta de interpretar todas las cosas por medio de la palabra, si atendemos el mensaje de Cristo y atendemos la obra que Cristo hizo. Él es el camino a llegar al verdadero conocimiento de la verdad. Jesús es el revelador y declarador personal de la majestad, de la gloria y de la voluntad de Dios. Él es el Logos. Así es que, hermanos, Jesús no es solo la representación de Dios. No es un ejemplo Jesús de cómo es que nosotros debemos de comportarnos. Jesús es más que eso. Jesús es la revelación confiable y perfecta, la representación exacta de Dios. Él es el punto climático de la revelación dada a los hombres. Eso es lo que creemos como ortodoxos, como evangélicos. Y creemos también, hermanos, en la otra forma de la palabra de Dios, que es la palabra escrita. Por supuesto, la revelación de Dios no solo es personal,
en Jesucristo, sino también es preposicional. La revelación de Dios también fue por medio de preposiciones, palabras. Dios se comunicó por medio del Hijo como la máxima expresión, pero también Dios previamente se comunicó por medio de palabras. Y durante el ministerio de Jesús, Jesús se comunicó la verdad de Dios por medio de palabras. Y a través de los apóstoles, Dios inspiró esa palabra, su voluntad, por medio de ¿qué? Preposiciones, palabras. Dios es un Dios que se comunica por medio de palabras. La Biblia dice que la palabra de Dios es lo que distingue a nuestro Dios de todos los demás falsos dioses, de los ídolos. ¿Qué distingue a nuestro Dios de los falsos ídolos? Hermanos, que nuestro Dios se comunica con palabras. ¿Y lo digo yo? No, Dios mismo lo dice. En esto me distingo, en que yo me comunico con palabras. Salmo 115, los otros dioses, los ídolos, tienen bocas, pero no hablan. Tienen ojos y no ven. Verso 7, no hablan con su garganta. Yo sí, dice Jehová, yo sí me comunico con palabras. Isaías 46, 7, los echan sobre los hombros, los llevan y los colocan en su lugar. Ahí está el ídolo y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde. ¿Por qué? Porque no son Dios. Porque el Dios verdadero responde con palabras, revela su voluntad con palabras. Jeremías 10:5. Derechos están como palmeras, los ídolos, los falsos dioses, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. Todo esto, hermanos, para mostrar que Dios se revela por medio de palabras. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Es Jesucristo y es, hermanos, el canon, la palabra escrita, ¿ok? Bueno, una advertencia: si sometes la Biblia a la iglesia, a la razón o a la experiencia, entonces la Biblia va a perder toda su autoridad. ¿De acuerdo? Vamos a ver en las siguientes clases que la Biblia es inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia es infalible, no tiene error, es sin error en todo lo que afirma, es suficiente para toda la vida cristiana y es la única regla de fe y conducta. La Biblia entonces es el puente que nos conecta con Jesús, la palabra hecha carne. ¿Ok? Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Que llegó tarde. Léeme la primera pregunta, por favor. ¿Cuál es la respuesta correcta? La C. La principal diferencia es esa, hermanos, que la evangélica afirma que la Biblia es la máxima autoridad, mientras el católico romano dice la Biblia y el magisterio. Hermana Amalia, la segunda, por favor. ¿Cuál sería la correcta? Ciencia espiritual.
Es la D. Es la razón humana, hermana Nelly, gracias. Sí, la D. La otra, la experiencia espiritual es la neortodoxa. Los nuevos ortodoxos que pretenden ser muy bíblicos, pero son muy sensoriales. ¿Ok? La tercera, Yailin. La B. La Biblia se vuelve palabra de Dios a través de un encuentro con Dios. Y ¿por qué? Se está echando. ¿Alcanza a leer allá, hermana? Ya sé. Tampoco aquí alcanzan a ver. Ahí alcanzan a ver. No a ver, hermana Eli, por favor, la última. La C. Entonces la posición, hermano, evangélica, ortodoxa, ha sido esto, hermano. Creemos que la palabra de Dios es Cristo y es la palabra escrita, son las escrituras. Amén. Bueno, hermanos, se extienden estas clases bastantes, no sé qué hacer. Pero no, bueno.